Cuentan que hace mucho tiempo sobre esta tierra existieron los unicornios. Ya saben, esos seres fantásticos con su enorme cuerno en la frente que dicen las leyendas que podían cumplirte los deseos más fantásticos. Dicen que a través de los incontables años los unicornios fueron desapareciendo hasta que ya no quedó ninguno sobre esta tierra. Pero eso es mentira. En realidad, los unicornios, como muchos otros seres de fantasía, han terminado viviendo y resistiendo en sus altos reinos sobre las nubes. Y hasta allá es hasta donde tenemos que ir a buscarlos para poder contar la historia de los últimos unicornios. Para conocer al último de los unicornios hay que caminar largamente, hasta pasar entre altos y viejos árboles que crecen como los pilares de una gran catedral, donde todo lo verde del mundo existe, y donde, a un lado de aquellos gigantes vegetales, tú no eres más que un pequeño brote, no eres más que un pequeño retoño. Es en estos bosques de neblina donde el linaje de estos seres maravillosos ha sobrevivido. Pero no es fácil verlos. A pesar de su gran tamaño se ocultan muy bien y a veces pareciera como si las altas cumbres del triunfo quisieran esconderlos bajo el manto blanco de la neblina. Sin embargo, hay veces que el bosque se muestra benévolo y de pronto los encuentras, o tal vez ellos te encuentran a ti. Ahí está el último unicornio, míralo bien, su cuerno rojo resalta entre lo verde del bosque y su traje blanco y negro lo hace inconfundible. Ese de ahí es nada más y nada menos que el pavón cornudo, también llamado como Oreophasis derbianus. ¿Y es que acaso no se ve este gran pavón como si fuera un animal fantástico? ¿No pareciera un ave de esas que estaban en las historias antiguas y fantásticas de las que ya hemos hablado por aquí? ¿No parecería una ilustración de un bestiario antiguo donde se combinaban las cosas naturales con las cosas mitológicas? Es una cosa increíblemente extraña y bonita. El pavón cornudo es único en su género y nunca mejor dicho. El pavón cornudo, también conocido por su otro nombre en español que es pavo de cacho, es un pariente más o menos lejano de los pavos verdaderos. Aunque pertenecen a familias distintas, ambos pertenecen al orden Galliformes, es decir, donde están todas estas cosas: codornices, gallinas, chiviscollos, pavones, chachalacas, faisanes y demás cosas por el estilo. Pero nuestro particular personaje pertenece a la familia Crassidae, es decir, que es un pariente más o menos cercano de las chachalacas o las pavas, como la que tengo aquí atrás pintada. Y aunque sabemos a qué familia pertenece, su linaje en particular sigue siendo un gran misterio. Es tan único, es tan extraño, que se le ha agrupado en su propio género que nada más contiene a esa especie, que es el género Oreophasis, el faisán de las montañas. Y su posición evolutiva respecto a otros linajes de la familia Crassidae todavía está en discusión. El pavón fue descubierto allá por 1844 a partir de ejemplares que venían de A ver, espérate un momento. ¿Cómo que descubierto? A ver, ¿cómo es posible que hasta 1844 el pavón nadie supiera de su existencia, nadie supiera que ahí estaba, y hasta entonces los seres humanos nos enteramos de ello? Como que no me hace mucho sentido esta cuestión. Vamos a tener que irnos un poquito más atrás. Por supuesto que antes, mucho antes de 1844, que fue cuando el pavón cornudo fue descrito para la ciencia, ya se sabía de su existencia. Los pueblos indígenas de la región ya lo conocían desde hace muchas generaciones. Seguramente, como sucede con otros grandes crásidos, el pavón cornudo fue una fuente importante de alimento para los pueblos que vivían como él, entre las nubes, en las altas cumbres de la Sierra Madre de Chiapas y de los bosques de Guatemala. Por ejemplo, para los pueblos Mam, los que viven en las faldas del volcán Tacaná entre México y Guatemala, el nombre del pavón es Jactap, mientras que para el pueblo Canjobal de Guatemala, el pavón es llamado Tab. Y una disculpa si no sé pronunciar bien los nombres, la pronunciación de las lenguas mayas todavía me es un poco complicada.
Ahorita les he presentado dos de sus nombres en lenguas indígenas, y tal vez antes tuvo más nombres que hoy están perdidos. Tal vez antes nuestro cornudo amigo también fue partícipe de historias importantes para los pueblos que vivían con él, así como pasa con muchos otros crásidos a lo largo del continente. Tal vez estas historias se han perdido, o tal vez están todavía por ahí aguardando a ser escuchadas y contadas con respeto de nuevo, entre los altos bosques de niebla. Sabemos con certeza que después de estos nombres indígenas también el pavón tuvo sus nombres en español, esos nombres que son mucho más famosos como pavón cornudo o pavo de cacho, que implicaba que la gente ya lo conocía, ya lo reconocía y ya lo identificaba mucho antes de que este bicho fuera descrito en 1844 de manera científica. En el libro en el cual se describía la especie y en el cual se hacía, por ejemplo, la primera ilustración más o menos reconocible de esta gran ave, se dejaba en la nota que había sido traída de Guatemala, pero que prácticamente nada de sus hábitos ni de sus costumbres se conocían al momento. Y es que así se quedaron las cosas durante mucho, pero mucho tiempo. Durante al menos un siglo, el pavón reinó silenciosamente arriba en sus bosques de niebla, sin que nadie se atreviera hasta entonces a penetrar en sus dominios con la intención de conocerlo, de estudiarlo y de contar su historia. Se sabía que esta gran ave existía en las alturas de Guatemala, y se decía y se contaba que también existía en la Sierra Madre de Chiapas. Tanto era su misterio que uno de los más grandes naturalistas de Chiapas, don Miguel Álvarez del Toro, fue uno de los primeros en liderar expediciones a lo que hoy conocemos como la Reserva de la Biosfera del Triunfo, con la intención de encontrar y desvelar el misterio que ocultaban los unicornios de ese bosque de niebla, de ese bosque mágico que es el Bosque del Triunfo. Y si para uno en estos tiempos todavía resulta un poco difícil y logísticamente complicado llegar hasta esas zonas, imagínense, tan solo imaginen lo que era en aquellos años. Al encontrarme ya trabajando en Chiapas, nada más lógico que con cierta frecuencia me acordara del pavón, mas nadie lo conocía, nadie sabía de su existencia ni en qué región habitaba. Así fue pasando el tiempo. Yo estaba solo para atender el museo y el parque zoológico. Tenía que colectar los ejemplares vivos o muertos, prepararlos, explorar regiones y un sinfín de tareas más. Envié oficios a las presidencias municipales, cuyos territorios incluían partes de la Sierra Madre. Les pedía me informaran si en sus municipios alguien conocía al pavón, si alguna vez lo habían visto o cazado. Quienes respondieron a mi cuestionario, que además incluía un dibujo del ave, informaron de que no sabían de la existencia de tal pájaro con un cuerno en la cabeza. Pero hubo uno, el presidente de Mapastepec, que me comunicó que después de no sé cuántas pesquisas, logró saber que uno de sus agentes municipales le había informado que dicha ave vivía en los confines remotos del municipio, allá, lejos, en la cumbre de la sierra, cerca de los límites con el municipio de Jaltenango. Don Miguel, como muchos otros de los primeros exploradores que subieron a esta región, entró por la costa, por el municipio de Mapastepec, que curiosamente tiene en su escudo de armas un pavón cornudo, aquí se los dejo. Y la verdad es que la subida desde la costa hasta el Campamento del Triunfo es una subida mucho más empinada y mucho más intensa que la subida que ahora se recorre desde la parte interior del estado. Así que tan solo imagínense cómo debió haber sido en aquellos tiempos cuando la vereda no estaba bien explorada, cuando el monte era mucho más agreste, cuando los jaguares estaban alrededor de ti, cuando los opilotes rey y las águilas arpías reinaban sobre estos bosques y los unicornios se escondían con su manto blanco de neblina que nadie había podido desvelar completamente todavía. Amaneció el 12º día de campamento, con la sensación de un nuevo fracaso. Quizá la última oportunidad de hallar un espécimen de pavón. Continuamos lentamente por la ya bien conocida vereda. Era muy empinada y se encontraba por la orilla de esa cañada, cuyo fondo cubría la niebla. Pero a la altura en que nos encontrábamos, ya la luz del sol iluminaba la ladera opuesta a la que transitábamos. Me quedé rezagado unos metros, cuando al volver la cara, me di cuenta de que Jorge, que caminaba delante, se había detenido bruscamente y señalaba algo, a la vez que me llamaba con la mano. Por una pequeña ventana entre la vegetación, vi que en la ladera opuesta se movían unas ramas. Un ave grande,
color negro, se metió entre el follaje. Con gran prisa, saqué los binoculares y justamente cuando los estaba enfocando, salió el animal a la claridad de la luz solar que bañaba las ramas exteriores. Fue tal la sorpresa al mirar a esos ojos blancos sobre el terciopelo negro de la cabeza que poco faltó para que dejara caer el aparato. El pavón estaba a plena vista y era un ejemplar magnífico. Esta grandísima ave que impresionó tanto a don Miguel es un gigante amigable. Se alimenta de frutos y de hojas, como puedes ver aquí. Y a pesar de su grandísimo tamaño, puede pasar completamente inadvertida y silenciosa aún estando arriba de ti. Puede moverse con total calma y casi sin hacer ruido, caminando entre los grandes árboles del bosque de niebla. Es una cosa increíble. Personalmente, una de las cosas que más me sorprendió del pavón cornudo son sus llamados. Durante la temporada reproductiva, los machos de pavón cornudo hacen un llamado muy pero que muy grave, muy pero que muy penetrante, que se extiende por kilómetros a lo largo del monte. Es un llamado que a lo más que lo puedo describir es como si estuvieras soplando una botella vacía. Es algo que vendría siendo como esto. Vamos a ver si sale. Segundo intento. Ahí va. Es una cosa un poco extraña, pero creo que es la mejor manera de imitar el llamado de un pavón cornudo. No hay otra forma de describirlo. Es genial. Este llamado de los pavones se me hizo tan sorprendente y tan increíble porque es un llamado de tan baja frecuencia que puede viajar por muchos kilómetros en el bosque, pero además lo puedes confundir con el paso de un avión lejano en el cielo o con el zumbido del batir de alas de los colibríes. Es increíble imaginar cómo el zumbido del batir de alas de las aves más pequeñitas enmascara en realidad la presencia de un gigante. Es simplemente de otro mundo. Otra de las cosas sorprendentes de los pavones es ese cuernote rojo que les sale de la cabeza, ese inconfundible cuerno que les da sus nombres comunes y que les da también el apelativo de los unicornios del bosque de niebla. Aunque no es un cuerno en el sentido estricto de la palabra, porque son estructuras que generalmente están reservadas para los mamíferos, esta protuberancia roja que tienen los pavones sí provienen de una prolongación en los huesos de la parte superior del cráneo. Y esta prolongación de los huesos del cráneo está cubierta por una capa de tejido que le da su apariencia roja. Esta protuberancia es única entre todos los crásidos. El pavón cornudo es el único que posee algo así en la parte superior de la cabeza. Es genial, tan solo miren este cuernito. El cuerno comienza a aparecer cuando los pavones tienen por ahí de unos 4 meses de edad, más o menos, y su crecimiento continúa durante algunos años hasta que puede alcanzar su mayor longitud. Y hablando de los pollitos del pavón, o sea, de los pavoncitos, quisiera contarles también que los pavones tienen un sistema de cortejo muy interesante, que incluye baños de tierra, invitaciones a cenar y demás cosas por el estilo. Pero la verdad es que eso yo no soy el más indicado para contárselos. Qué mejor que se los cuente alguien que ha trabajado durante años con esta especie. El día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí al canal, que es el doctor Fernando González García, que es un colega y también un gran maestro que me ha enseñado sobre aves desde hace mucho tiempo. Y él, aparte de trabajar con sonidos de aves, también ha trabajado durante mucho tiempo con los pavones en la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Parte de tu trabajo ya como más especializado tuvo que ver con el uso de estos sitios donde los pavones se bañan de tierra y sobre su cortejo. No había mucho publicado sobre la historia natural de los pavones, ¿no? Por ahí se especulaba que anidaban en el suelo, ¿no? Y que hacían los nidos en el suelo, pues yo buscando nidos en el suelo, ¿no? Pero lo sorprendente es que no, los pavones anidan en los árboles, ¿no? Y a bastante altura. Y como parte del cortejo, ¿no? Además de que parte del cortejo es que los machos alimenten a las hembras, ¿no? Las pueden alimentar con frutos y con hojas. Y esta conducta puede ser de que los machos le regurgiten cosas, ¿no?
o que se los pasen directamente, ¿no? Ok, Que ok. se los desprendan los frutos y se los pasen, ¿no? Este tiene un significado biológico, ¿no? Y es la forma que tienen las hembras de calificar la calidad de los machos, ¿no? Que tengan esa habilidad, ¿no? De proporcionarles alimento, Ujú. de cortejarlas. Y parte del cortejo es los bañaderos, ¿no? Ok. O sea, cada macho que se encuentre en reproducción y tenga acceso a hembras, porque los pavones son polígamos, Ujú. necesariamente ese macho debe conocer sitios donde exista un espacio dentro del bosque que se pueda usar como bañadero, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y entonces los machos conducen a las hembras a los bañaderos, Ok. ¿no? Entonces, aparte del baño que se supone que como lo hacen muchos pájaros es para desprenderse de plumas, parásitos, grasa, Ujú. pues en los pavones, además de eso, juega un papel fundamental en el cortejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los machos llevan a su hembra o a sus hembras, pero no de forma simultánea, ¿no? Una por una. Y entonces ahí en ese bañadero, primero llega el macho, y Ujú. si ese bañadero tiene algún poquito de hojarasca o piedrillas, las quita Las quita. y le da chance de bañarse a la hembra, ¿no? Ya Ujú. después que se baña la hembra, se baña el macho, y después de eso Ujú. puede presentarse ahí también la conducta alimentaria. Cada bañadero debe tener ciertas características, ¿no? Que son generalmente espacios dentro del bosque o a las orillas de los senderos donde Ujú. entra bastante el sol, ¿no? Y además, cada hembra, cuando está anidando, pues debe tener ese bañadero, ¿no? Y cada vez que sale para comer o estirarse, acicalarse, pues va a bañarse, ¿no? Ya, Entonces, ya. necesariamente, el macho tiene mucha chamba, ¿no? Que además de cortejarlas y Sí. alimentarlas, les tiene que proporcionar un bañadero, y además el macho tiene que proporcionarles potenciales sitios de anidación. Entonces, más o Ujú. menos esa es la historia del ciclo reproductivo de los pavones, ¿no? Los machos Ujú. mugen, atraen a las hembras, Ujú. pero no es una poligamia simultánea, ¿no? Como sucede en los faisanes o algo así, ¿no? O en Ya, las ya, ya. gallinas, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que es serial, ¿no? Le llamamos serial, porque Va primero es por una una, hembra, luego la otra, luego la otra, y otra. puede ser hasta 4 hembras por periodo reproductivo, ¿no? Pero lo sorprendente Ujú. es que año con año las hembras son las mismas, Oh, ok. ¿sí? Ajá. Entonces, aunque puede haber machos satélites que quieran reproducirse también, pues Ujú. ya entran en conflicto, ¿no? Ok, ¿Sí? ok. Eso no lo sabemos con detalle, pero yo asumo que no todos los machos se reproducen todos los años, ¿no? Ya. ¿Sí? Y además, parece ser que las hembras tampoco se reproducen cada año, ¿no? Ujú. Porque hasta ahora estamos entendiendo que el cuidado parental va más allá del año, ¿no? Claro, Y claro. puede ser hasta 2 años, ¿no? Qué interesante. Esta parte de o sea, de que las hembras se mantienen año tras año con los mismos machos, es súper curioso, ¿no? Porque uno pensaría que las hembras van y vienen, pero no, o sea, Creo que es un sistema que no está descrito, ¿eh? ok. Porque, o sea, al principio dije, bueno, pues son polígamos, o sea, no hay duda, ¿no? Ujú. Pero después que tuvimos la oportunidad de marcar a un par de hembras, ¿no? Ujú. Con anillos, pues nos dimos cuenta que eran las mismas, ¿no? A mí también me gustaría saber ya como por último, Uh -huh. ¿cómo fue que se logró observar todo esto? O sea, porque si ya hablamos de que los pavones son súper tímidos, súper difíciles de ver, cómo fue que se logró observar todo este proceso? ¿Fue con observación directa? ¿Fue con cámaras trampa? ¿O fue una Sí, combinación de ambas? ¿Cómo fue? mira, si alguien se quiere meter a estudiar la historia natural de los pájaros, tiene que tener muchísima paciencia, ¿no? Esto es de paciencia, ¿no? Y toda esta película nos ha llevado muchos años, ¿no? Lo que estoy contando no es de un día, ¿no? Ok, ok. Muchos años de estar atando cabos, ¿no? Y viendo como una película, ¿no? Ujú. De todo el proceso de la historia natural. Y esto ha sido básicamente a través de la observación directa Ujú. y de seguir continuamente a los pavones, ¿no? Ok. Entonces, en esto también fue fundamental la ayuda de Rafa y de Ismael, ¿no? Que me ayudaron muchísimo, yo aprendí mucho de ellos aprendieron de mí, ¿no? Ujú. Y solamente de esa forma, a través de la observación directa y de mucha paciencia y de, conocer, y de comportarse en el campo, ¿no? Ujú. Porque hay que saber comportarse en el campo, ¿no? Y ya llegó el momento de que tenemos que usar otra tecnología Ujú. para poder saber más de los pavones, ¿no? Ahora sabemos más sobre la conducta en el bañadero, ¿no?
porque no es fácil estar cerca de los bañaderos porque pues, los pavones no se bañan, ¿no? Entonces recurrimos a las cámaras trampa y a partir de ahí también obtuvimos un montón de información, ¿no? ¿Sí? ¿A qué horas llegan, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanecen bañándose? ¿Cuántas veces al día visitan el bañadero? ¿No? ¿Cuántas hembras pueden llegar al bañadero? ¿No? Entonces está interesante, ¿no? Pero también ahora necesitamos usar radiotransmisores, por ejemplo, ¿no? Para conocer un poco más del movimiento de los pavones en el triunfo, ¿no? Que uno los puede seguir 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Y después de eso, pues el pavón cruza la cañada y ya no hay forma de seguirlo, ¿no? Entonces, esa parte no la sabemos todavía con detalle, cómo se mueven los pavones en el bosque, ¿no? Y si realmente tienen estos movimientos altitudinales, ¿no? Entonces ya necesitamos otro tipo de tecnología para eso. Ya va más allá de la mera observación, ¿no? Ya hay cosas que... Pero la ventaja es que ahora conocemos bastante de la historia natural, ¿no? Y hay cosas que ya simplemente la observación pues ya no te lo permite, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Fer, por esta entrevista. No, hombre, de nada, Alberto, un placer y un gusto. Aquí andamos, ya hemos ahorita estado como escribiendo y colaborando en algunas cosas escritas de divulgación también. Espero que pronto las vean. Yo creo que saldrá después de este video los escritos, pero pues aquí andaremos y ya se los iré presentando. Entonces, muchas gracias y pues por aquí nos estamos viendo. A ver. Sale, Ale. Muchas gracias. Hasta luego. La entrevista con el doctor Fernando González García resultó ser un poquitito más larga de lo que había previsto. Sin embargo, tocamos temas bastante interesantes y curiosos, así que si la quieren ver completa, en la descripción del video les dejo un enlace a la entrevista original. Y también por aquí arriba les va a estar apareciendo una tarjetita con el enlace. Así que continuemos. Y bueno, todo esto es muy bonito y ya vimos cómo se cortejan y que se bañan y que comen y que llaman como si llamaran con una botella vacía, pero no nos olvidemos de lo que dijimos al principio. Estos son los últimos unicornios y es que muchas cosas han pasado para que terminen siendo los últimos. Resulta que al pavón cornudo se le conoce con certeza de muy pocas localidades. En México vive principalmente en la reserva de la biosfera del Triunfo y allá en la Casa del Fuego, en el volcán Tacaná. En Guatemala se le conoce de los picos más altos como Tajomulco y Atitlán y la Sierra de las Minas. Además de estos sitios hay algunos otros lugares, tal vez un poco más al norte, donde su presencia todavía no está confirmada. El pavón es un habitante exclusivo de los bosques nubosos en excelente estado de conservación. Requiere de estos grandes árboles frutales para alimentarse y también depende de estas grandes extensiones verdes para que se mantengan sus territorios y se guarden sus misteriosos llamados. Y como ya se imaginarán, debido al cambio de uso de suelo, debido a la deforestación, de este tipo de lugares quedan ya muy pocos. Dentro de estos ecosistemas tan especiales, los pavones sirven como dispersores de fruta de esos grandes árboles y a su vez tienen su lugar en el complejo engranaje de la vida como la presa de los grandes depredadores del bosque, como las águilas del género Spizaetus, los búhos leonados y algunos felinos. La pérdida de los bosques de niebla y la desaparición de las complejas interacciones que ocurren dentro de ellos, incluidas aquellas donde los pavones son parte importante, es lo que preocupa. ¿Hace cuánto que ya no quedan los viejos árboles que los sustentaban? ¿En cuántas montañas? Tendrá ya varios años que no se escucha su llamado misterioso. Por supuesto, existen programas de reproducción en cautiverio de esta especie en peligro de extinción, y lugares como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro en Chiapas o el aviario El Nido han conseguido su reproducción en cautiverio. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para garantizar la existencia de nuestros unicornios, al menos no si no se toman medidas de conservación para preservar los sitios en los cuales deben existir, porque ¿a dónde los vas a reintroducir si ese bosque que ellos necesitan ya no existe? Se estima que en estado silvestre quedan entre 600 y 1700 pavones en total entre México y Guatemala.
Y el hecho de que vivan separados en poblaciones aisladas en los elevados sitiales de bosque conservado del que ellos dependen, que en algunos sitios se reduce cada vez más, es lo problemático. También el hecho de que en algunas regiones son cazados para comérselos, para subsistencia, o peor aún, para alimentar ese infame mercado negro de especies silvestres, es también lo que los pone en riesgo. Por estas razones es que nuestros unicornios están clasificados como en peligro de extinción. Y por supuesto, sabiendo ahora todo lo que sabemos del pavón cornudo, no es sorpresa el hecho de que poder observar a estos grandes unicornios en su bosque de niebla sea una de las experiencias tal vez más significativas, más intensas, más impresionantes que puede tener uno como observador de aves o como biólogo. En lo personal, para mí, el poder observar a estos bichos fue una experiencia que realmente marca un antes y un después en mi camino, tanto como observador de aves, como biólogo y, por qué no decirlo, también como divulgador. Es un bicho increíble. Tú lo ves y estás viendo la imagen de algo que tal vez pertenecía a edades antiguas. Estás viendo la confirmación de que las aves son dinosaurios. Realmente, como los unicornios de las historias, es un ave de un mundo perdido. En 2013 yo tenía 17 años cuando vi por primera vez un pavón cornudo, y todavía tengo aquí en la memoria el momento en el cual lo encontramos, el momento en el cual estaba asomado, escondido entre la vegetación, y tan solo se dejaba ver su cuerno rojo y sus ojos blancos en una cara de negro terciopelo. Es increíble. Es 8 años después de mi primer encuentro con los pavones, en esta última visita que hice a la reserva de la biosfera del Triunfo, encontramos a los unicornios a lo último, en el día en que emprendimos el descenso, cuando de pronto, escondido entre el follaje, apareció el primer pavón, con su cuerno rojo como flor de bromelia, asomando tímidamente entre las hojas. Fue como encontrar a un viejo amigo. Esos ojos que, como decía don Miguel Álvarez del Toro, resultan blancos sobre el terciopelo negro del plumaje. De vez en cuando esos ojos blancos te miran inquisitivamente. En lugares como este, en la reserva de la biosfera del Triunfo, los últimos unicornios aún viven escondidos entre las nubes. Caminan por las ramas y cuando es el tiempo, su sonido retumba en el bosque, misterioso igual que ellos. Pero para que estos seres maravillosos se mantengan aquí, su reino necesita ser protegido. Pero de las cosas que se hacen para mantener funcionando esta área natural protegida, ya platicaremos en siguientes historias. Y bueno, esta ha sido la historia del pavón cornudo, una de las aves más increíbles, más misteriosas, más quién sabe cómo, de la reserva de la biosfera del Triunfo. Esta ha sido una de nuestras historias entre las nubes y aún faltan otras por contar, y que espero que les gusten tanto como a mí me está gustando construirlas, como investigar sobre estos bichos más de lo que ya sé, investigar sobre sus interacciones y muchas otras cosas más. Espero que les gusten mucho conforme vayan saliendo y que las compartan, porque para eso son, para compartir nuestras historias. Y ya que estamos por terminar, agradezco mucho a Daniel Pineda, que prestó su voz para hacer de don Miguel Álvarez del Toro, y también a Fernando González por acceder a la entrevista para platicar un poco de su trabajo con esta especie. Y por supuesto también agradecer a los que hicieron posible que yo visitara el Triunfo después de 7 años de haber ido por última vez, gracias a Ecobiosfera y al Fondo de Conservación del Triunfo, y a los amigos que pues ahí trabajan, que muchas gracias a ellos por invitarme a subir a este misterio entre las nubes que es el campamento del Triunfo. Han pasado unos meses, ya lo extraño. Y bueno, por supuesto también muchas gracias a todos ustedes que ven el canal, muchas gracias a los que se suscriben. Ya superamos los 6.500 suscriptores, vamos por más, vamos a llegar a los 7.000 muy pronto, espero que sí. Y bueno, espero que si no se han suscrito, se suscriban, compartan las historias, compartan los videos y pues no mucho más. También visiten la página de historiasdeaves.com, donde ya tenemos el blog, ya tenemos también algunas entradas de mercancía, ya tenemos tazas, ya tenemos pines y ya tenemos
playera, un mensaje para mi yo del futuro. Espero que ya tengamos las playeras que en este momento están en proceso para cuando se publique este video. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho esta historia, compártanla, cuéntenla y nos vemos.